día para otro, todo cambió. Nos encerramos en casa y empezamos a oír el silencio de la calle, el canto de los pájaros. También llegó el miedo a lo desconocido, invisible, al acecho, y trataron de tranquilizarnos. Pronto llegaría la nueva normalidad. Durante el confinamiento, nuestras casas se convirtieron en mucho más que simples viviendas. Fueron nuestro lugar de trabajo, nuestra escuela o nuestro gimnasio, un espacio íntimo y a la vez compartido. Esta experiencia nos ha hecho pensar qué cambiaríamos de los lugares en los que vivimos. Nos ha hecho conectar con la arquitectura doméstica y ser más conscientes del tipo de espacios que necesitamos. Nuevas viviendas para nuevas realidades. Esta pandemia nos ha enseñado a ser más flexibles, resilientes, a saber adaptarnos, algo que también le pedimos a la arquitectura de nuestras viviendas. Hoy, junto con los arquitectos Jordi Badia y Sonia Hernández Montaño y con el filósofo Francesc Torralba, vamos a reflexionar sobre la vivienda actual y sobre el tipo de espacios que necesitamos. Agradables, conectados con el exterior, polivalentes y sanos. Si algo hemos aprendido últimamente es que la arquitectura funcional no funciona. Se ha evidenciado esta gran necesidad de darle una mirada humanista, ¿no? Humanizada a la arquitectura. En la sociedad de la hiperaceleración o de la velocidad, esto de detenerse es casi un shock. Y naturalmente eso es muy revolucionario, porque puedes cambiarlo todo. Con más de 20 años de carrera profesional, el arquitecto y profesor Jordi Badia sigue apostando por una arquitectura útil, que continúe con la tradición y comprometida con el medio ambiente. Jordi, como arquitecto y profesor de arquitectura de proyectos, ¿qué crees que el confinamiento nos ha enseñado de los lugares donde vivimos? Pues probablemente ha sometido a nuestras viviendas a un estrés sin precedentes. Somos una cultura que vive francamente en la calle y acostumbramos a volver a casa solo por las noches, y en cambio durante este tiempo hemos vivido intensamente nuestras casas y probablemente hemos percibido que no son tan perfectas como imaginábamos, ¿no? El elemento clave probablemente, y puede parecer una perogrullada, es la superficie. Toda esta carrera que hemos seguido últimamente de ir reduciendo la superficie de las viviendas cada vez al mínimo, construyendo micropisos, pues probablemente no ha sido una buena idea. En España, la superficie mínima de una vivienda, según la normativa, oscila entre los 20 metros cuadrados útiles de Ceuta o los 24 de Andalucía y los 40 metros cuadrados de Murcia. El encarecimiento del suelo ha complicado aún más la situación y ha generado viviendas donde mucha gente se sintió atrapada durante el confinamiento. Desde un 8% de los hogares españoles no puede verse a la calle. En ciudades como Madrid, por ejemplo, ese porcentaje se eleva hasta el 15% de los pisos. Se calcula que actualmente más de 4,5 millones de personas viven en casas sin las condiciones adecuadas de habitabilidad. Si yo vivo en un entorno más flexible, puede que mi vida pueda ser más flexible, ¿no? Si yo ya vivo en un entorno mucho más encorsetado, porque mi vivienda tiene pues, esa distribución poco flexible, pues quizás en mi vida me costará más incorporar esos cambios. Sonia Hernández Montaño es especialista en bioconstrucción y defiende con argumentos sólidos el concepto de la arquitectura saludable. ¿Cómo podemos conseguir que nuestras casas y nuestros pisos tengan espacios sanos? ¿Cuáles son los principales pilares de la arquitectura saludable? El gran mantra es la ventilación.
Si pusiéramos detectores de CO2 en muchos espacios, nos daríamos cuenta las grandes concentraciones de CO2 que se encuentran y, por lo tanto, la falta de oxígeno. Pero la ventilación no solamente mejora la relación de CO2 y oxígeno, sino que también con una buena ventilación eliminamos contaminantes, ¿no? Y, por otro lado, otro de los aspectos importantes que podemos tener en cuenta es la elección de los materiales, especialmente los materiales de acabado superficial, que son los que tienen mayor incidencia en esa calidad del ambiente interior. Entonces, lo conveniente sería priorizar el uso de materiales naturales, ya no solamente que quede bonito, ¿no?, sino que además deben otorgar propiedades térmicas, acústicas, higroscópicas al ambiente interior para ayudar a que sean más confortables. Hay muchos factores que hacen de nuestra casa o nuestro piso un lugar agradable para vivir. La temperatura es un factor importante, pero no es el único. El nivel de humedad, la calidad del aire y la intensidad de los campos electromagnéticos son factores que también se deben tener en cuenta para que una vivienda sea un auténtico hogar. Los edificios no son una burbuja, es decir, que la conexión con el exterior es fundamental. De hecho, nuestras casas y nuestros pisos son como nuestra tercera piel y como tal tienen que respirar, transpirar y establecer unas condiciones climáticas confortables en el interior. ¿Cómo podemos conseguir esta relación óptima entre exterior e interior? Bueno, por un lado hemos de conocer nuestro entorno, ¿no? En el fondo vivimos en un ecosistema, una vivienda pertenece a un entorno urbano y debo saber qué condiciones lumínicas tiene, ¿no? Pues en qué momento conviene que abra persianas o si debo protegerme del sol. Quizás en los momentos de alta contaminación ambiental intentaré minimizar la ventilación o evitarla justo cuando arranca el autobús debajo de mi casa. No prestamos atención a nuestra vivienda y no la vemos en el fondo como un ser vivo que necesita del entorno, que necesita nutrirse y en cierta manera que necesita cuidarse. El filósofo y pedagogo Francesc Torralba se ha preguntado cómo la pandemia puede cambiar nuestros valores. Y a partir de sus reflexiones ha publicado un nuevo libro que nos invita a buscar maneras de vivir en lo esencial. ¿Por qué crees que en situaciones de incertidumbre como esta volvemos la mirada hacia la filosofía? Buscamos respuestas. ¿Qué pasa? Que los filósofos no tenemos respuestas. Generalmente somos fábricas de preguntas más que de respuestas. Pero es verdad que en contextos de incertidumbre necesitamos consumir algún tipo de certidumbre, algún tipo de seguridad. Por eso es fácil que abunden neopopulismos, ¿no?, que ofrecen seguridades a granel, ¿no?, convicciones a granel. En cambio, de lo que se trata es de pensar cómo estamos y tratar de ver si hay alguna certidumbre en este contexto de cambio, de mutación, de transformación. Esta situación nos está haciendo repensar los lugares donde vivimos y también cómo vivimos. ¿Tú qué has extraído de esta experiencia del confinamiento y especialmente vinculado a la vivienda? Bueno, la importancia de tener un lugar en el mundo, que es la distinción tan conocida de Marc Augé, ¿no?, espacio y lugar, ¿no? Un lugar, un entorno simbólico, afectivo, donde uno pueda sentirse en casa, ¿no? Y eso me parece que es muy relevante en contextos donde todo muta, todo cambia, ¿no? Saber que dispones de un lugar, aunque sea muy pequeño. Y por otro lado también, la posibilidad que ha brindado el teletrabajo pues nos ha permitido intentar compaginar la vida familiar y la vida laboral haciendo equilibrios de malabarista, ¿no? Pero hemos tratado de hacerlo. Y eso veremos qué va a quedar de todo eso, cómo nuestros hogares cada vez son más colonizados por la vida laboral. Y dices, bueno, yo antes tenía hijos, tenía hermanos, tenía mujer y ahora estoy aquí pegado a un ordenador resolviendo tareas laborales. Por tanto, aquí tendremos que buscar un equilibrio para que lo laboral no acabe colonizando todo lo que es el espacio íntimo, ¿no?, y sea una extensión de la oficina. El mundo digital que muchas veces criticamos, en parte nos ha ayudado a sentirnos más conectados, ¿no? Sí, ha salvado la contigüidad, ¿eh? En filosofía distinguimos entre proximidad y contigüidad. La proximidad siempre es emocional, ¿no? Puedes estar muy próximo a alguien muy lejano, ¿no?, pues por Skype, con un hermano que tienes en el Canadá, ¿no?, pero te comunicas cada día y sabes de su vida, de si tiene dolor de cabeza, cómo le va con su pareja, ¿no? Por otro lado,
a veces estamos muy lejos de los que estamos contiguos, ¿no? Tienes a tu hermano en la habitación contigua y no sabes de su vida, de sus afectos, de sus intereses. Por lo tanto, es verdad que lo digital nos permite aproximarnos, pero a veces nos aleja de los que tenemos más cerca. Esta es una paradoja, pero que se da en muchos hogares. El confinamiento nos ha dejado paradojas y lecciones de vida. Durante el periodo de encierro, no solo hemos tenido la oportunidad de convivir intensamente con las personas de nuestro entorno más íntimo, también hemos convivido con los espacios de nuestro hogar y hemos aprendido que una vivienda no es solo una superficie cubierta que nos protege de la intemperie. Hemos descubierto cosas de nuestras viviendas que ni nosotros mismos conocíamos, ¿no? Los espacios que no sirven para nada sirven para todo, o cabe todo en ellos. Es decir, cuando un espacio no está predefinido o proyectado para una función muy concreta, las admite todas, ¿no? Todos hemos visto en las redes sociales pasillos ocupados por mesas de trabajo, por bibliotecas, por niños jugando en el suelo, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual, ese pasillo que siempre habíamos pensado que no servía para nada, resulta que sirve para todo, ¿no? Y el recibidor es una pieza que ya habíamos apartado de nuestras viviendas precisamente para aprovechar al máximo posible la superficie, y en cambio se ha revelado extremadamente útil en estas situaciones, ¿no? Es el lugar donde tú te quitas la ropa, donde te desinfectas, donde dejas los zapatos antes de entrar a tu propio hogar. Es un espacio filtro entre exterior y interior que quizá deberíamos recuperar. Una de las palabras que ha estado en boca de mucha gente a lo largo de estos meses ha sido la terraza, ¿no? Tener una terraza o un balcón, especialmente en pisos dentro de la ciudad, ha sido un valor añadido, ¿no? A mí me parece que es fundamental. No entiendo cómo hemos podido construir durante tantos años edificios y viviendas que no tienen prácticamente comunicación con el exterior, ¿no? Y no solo por la terraza en sí mismo, por poder vivir en ese espacio exterior, sino que a veces solo un pequeño balcón que permite una ventana vertical que te llega hasta el techo y por tanto te permite que cuando estás sentado en el interior tengas vista al exterior, es fundamental. ¿Crees que nuestros pisos, nuestras casas, deben estar diseñadas para el confinamiento, para pasar tantas horas en casa? ¿O esta ha sido una situación excepcional, temporal, que no tiene por qué marcar un antes y un después en la arquitectura de nuestras viviendas? Yo creo que deberíamos proyectar las casas para que fueran confortables y cómodas, ¿eh? Y con eso ya tendríamos todo el trabajo hecho. Y la verdad es que quizá últimamente no lo son tanto. Deberíamos proyectar viviendas para que luego pudieran vivirse de diferentes maneras. Y en eso yo creo que la arquitectura tradicional, de la ciudad tradicional, de los barrios céntricos, nos ha dado una lección. Cuando tú, por ejemplo, en el Ensanche de Barcelona, entras para vivir, te encuentras una serie de piezas, todas prácticamente del mismo tamaño, todas parecidas, y tú puedes decidir cómo ocuparlas, ¿no? En función de tus necesidades, en función de tu familia o de tu forma de vida. En una vivienda el arquitecto debe dar siempre un paso atrás y permitir que el usuario la complete, porque completándola también se la hace suya y la hace más vivible, ¿no? Más personal. Estos cambios, estas nuevas necesidades, ¿cómo las podemos aplicar en la arquitectura de nuestras viviendas, y no solo en obra nueva, sino también en todos los edificios que ya existen? Debemos encontrar estrategias para poder trabajar en lo que ya tenemos construido. Si no, no vamos a tener éxito. Por ejemplo, hay espacios como las azoteas, ahora nos encontramos en una de ellas, que es un espacio muy poco usado y sorprendentemente de una superficie enorme en cualquier ciudad, ¿no? Creo que si nos planteáramos ese espacio como un espacio vivible, si hiciéramos que los ascensores pudieran llegar a esa cota, si nos planteáramos que es posible utilizarlo con todo tipo de usos colectivos, seguramente mejoraríamos muchísimo la vida de la gente que vive debajo. Pero no solo eso, las plantas bajas, por otro lado, tengo la impresión de que también ofrecen un campo de trabajo y de posibilidades enormes, ¿no? Esas plantas bajas que muchas veces están vacías podrían usarse como locales para los vecinos, podrían usarse para pequeños comercios. La administración podría fomentar, por ejemplo, que se instalaran comercios a lo mejor que no son demasiado rentables, ¿no? Para aumentar la superficie del espacio público, porque a veces estas piezas, una librería, por ejemplo, acaba cogiendo actos culturales y acaba siendo una ampliación de ese espacio público, ¿no? Pero si nos referimos también a otro tipo de ciudad, más en el extrarradio, tenemos ejemplos buenísimos. La Catón Basal ganó el premio Mies van der Rohe en 2019
con una actuación en Burdeos de 500 edificios, de 500 viviendas, en la que en vez de derribar completamente el edificio, lo que hicieron es añadirle superficie a esas viviendas. Además, en ese caso de Burdeos era brillante porque era una terraza en verano y era un espacio captador de energía en invierno, y que además no tenía ningún tipo de uso. Es decir, cada uno de los usuarios podía entender ese espacio para lo que quisiera y utilizarlo como quisiera. Fíjate que estamos hablando de lo mismo, es decir, si el problema es la superficie, la solución debe ser la superficie. El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, cerca de Barcelona, proyectó un bloque de viviendas de protección oficial en su nuevo ensanche. La normativa municipal era clara. Debía ser un enorme cubo de 50 metros por 25, sin terrazas ni balcones. El proyecto cayó en las manos del estudio Herreros de Madrid y Minma de Barcelona, que decidieron hacer de la necesidad virtud. En las fachadas no podíamos tener balcones, pero hemos utilizado un tamaño de hueco muy grande, más grande de lo habitual, de manera que tu relación con el exterior desde el interior de las viviendas sea muy franco, muy abierto. El urbanismo nos obligaba un poco a esa arquitectura un poco volumétrica hacia el exterior, y eso nos llevó también a decir, bueno, pues vamos a hacer que estos patios sean lo más grande posibles, ¿no? Con estas grandes aberturas de 2 plantas, para que estas pasarelas y estos balcones interiores tuvieran el máximo de luz natural, vistas hacia afuera y que no fueran realmente pozos. Entonces, entre las ventanas al espacio exterior y las ventanas a los patios, conseguimos que la calidad de la luz en los pisos sea muy alta. No queríamos que fuera un edificio monótono, hemos buscado una tonalidad más alegre, pero intenta ser aún más amable en los patios, ¿no? En las zonas comunes, ¿no? Tiene este tratamiento de baldosa espiga, como que recuerda mucho a los terrados comunitarios. Pero luego esta espiga también la hemos reproducido un poco con las celosías, ¿no? La celosía lo que tiene una doble función. De una parte es como garantizar el no intrusismo, ¿no? Y la otra generar una cierta privacidad entre vecinos, porque no somos luteranos, digamos. El proyecto se benefició también de la decisión de reducir el número de viviendas. De las 105 iniciales previstas, se pasó a las 78 definitivas. Reducir la cantidad de viviendas a vender y ampliar sus dimensiones es una decisión estructural que toman ellos y que nosotros recogemos y hacemos de eso pues, mejores calidades para el espacio en común, ¿no? Justamente el confinamiento nos ha demostrado que estas zonas, como más generosas sean, mejor. La normativa es un limitador para que alguien no se pase por debajo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces hemos cogido este mínimo como el máximo también, ¿no? Y esta paradoja a veces nos ha llevado a ser un poco restrictivos en los espacios. ¿La normativa actual es una barrera, un obstáculo ante todos estos cambios que necesitamos? Yo creo que no deberíamos escudarnos en la normativa. La normativa lo único que pretende es evitar que haya abusos por parte del mercado. Y en ese sentido creo que la necesitamos. Y creo que es suficientemente interpretable como para que todos estos temas de los que hemos estado hablando quepan en esa normativa. En cierta manera podríamos hacer una comparativa con el tabaco. En el momento en que los gastos de salud pública por el consumo de tabaco han sido mayores que los impuestos que generaba, el tabaco se ha empezado a controlar más. Pues en cierta manera, si hiciéramos ese ejercicio de evaluar los beneficios en salud pública que se podrían producir en nuestro país, mejorando la calidad arquitectónica de los espacios en los que vivimos, quizás haríamos mucho más hincapié en mejorar
Y insisto, no solamente a nivel térmico, muchas veces se habla exclusivamente de rehabilitación energética, no, también se debe incluir aspectos de salud y de salubridad al mismo nivel. La presencia de vegetación, ya sea dentro o fuera de nuestras casas, ver algo verde en nuestro día a día, también puede ayudarnos a mejorar nuestro bienestar. Desde luego, a nivel cognitivo, emocional, hay un montón de estudios que aprueban y justifican esa necesidad que tenemos de ver verde. No solamente es que sea bonita, es que nos aporta un ritmo, ¿no? Nos aporta un crecimiento, una variación, una observación de que el tiempo va pasando. O sea, hay muchísimos aspectos que tienen que ver a nivel cognitivo que nos ofrece la vegetación. Entonces, desde luego necesitamos tanto arquitectura interior como espacios urbanos mucho más verdes. La vegetación es un elemento esencial en la creación de bienestar, como lo es la belleza, la serenidad o la felicidad. La arquitectura, que busca el bienestar de las personas, tiene mucho en cuenta estos elementos y especialmente el diseño de espacios para ser habitados, de espacios que sirvan para despertar nuestros sentidos. Como diseñadores deberíamos ser conscientes de cuál es la realidad ahí fuera, ¿no? Para diseñar espacios realmente adaptados a la sociedad. Desde un punto de vista mucho más pragmático, cuando se diseña una sala de estar, principalmente, ¿no? Se diseña la tele, ¿no? La posición de la tele y la posición de los sofás, y ese parece que sea como el centro de atención, ¿no? Y en el fondo, si nosotros queremos promover la comunicación entre los miembros de esa familia o de las personas que vivan en esa vivienda, quizá se debe descentralizar esa atención que tiene la televisión y generar otros puntos de interés que potencien y beneficien la comunicación entre la familia. Y hay que saber diseñar espacios adaptados a las necesidades reales de la sociedad de hoy. ¿Crees que ahora somos más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad y la de los demás? Mucho más. Es decir, que un virus, que es una realidad tan insignificante, ¿no?, haya puesto patas arriba a todo el mundo. Esto es una cura de humildad de primer orden, ¿no? Es decir, es la conciencia de la vulnerabilidad, de la fragilidad o de la precariedad del ser humano. Cuando uno sabe que es vulnerable, es cuando se da cuenta que el individualismo es un insulto a la inteligencia, porque solo no puede salir del atolladero. En cambio, mientras todo le va bien, todo lo que tenía pensado o proyectado, puede llegar a creerse que es Dios. Pero cuando ve que no, que tiene que cerrar la agenda, entonces dice, ostras, te necesito, ayúdame, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Emerge una solidaridad comunitaria que veremos qué tiempo durará. A partir del confinamiento también hemos visto cómo se reforzaban, se fortalecían las relaciones entre vecinos y vecinas. ¿Hemos asistido ante un ejemplo del poder de la cooperación colectiva frente a una visión más individualista? Pues sí. A ver, no hay que ser ingenuo, ¿no? La crisis genera tanto movimientos en un sentido u otro. Aparece lo que Dawkins dice, el gen egoísta, todo para mí, mi tribu, mis muebles, mis cosas, ¿no? Pero también aparece el gen altruista, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo está la vecina del quinto que tiene 90 años y no se puede mover? Y aparecen redes de solidaridad intravecinal, sin focos, sin cámaras, sin periódicos, sin conocer las redes, pero que han existido. Pero ambos vectores están ahí, ¿eh? A veces uno pues lo queremos ocultar, este no existe, y sí que existe, pero sí que ha aparecido una solidaridad intravecinal que ha permitido a muchas personas tener una calidad de vida mejor durante este tiempo. Ha habido como tres categorías. Una ha sido la de la ciudad dentro de casa. Todas las cosas que hacíamos en la ciudad, íbamos al bar, íbamos al cine, íbamos al mercado, eso se ha producido dentro de casa, ¿no? La segunda categoría era la casa en la ciudad, ¿no? Y lugares como esto, ¿no? Como un balcón, como una terraza, se ha convertido en la auténtica fórmula, digásemos, de hablar del espacio público. Ya no era la calle, que la calle estaba vetada, era a través de la distancia de las ventanas,
de las ventanas reales, los balcones y las terrazas, pero también las ventanas virtuales. Y la tercera categoría, quizá la más sensible, ha sido la de las 1000 casas dentro de casa, la de para poder convivir en nuestra casa hemos tenido que habilitar espacios dentro del espacio, sobre todo las casas compartidas, ¿no? Arquitectos de Cabecera es un proyecto docente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. A raíz del confinamiento, su equipo de trabajo decidió iniciar una investigación sobre los espacios domésticos. Los estudiantes explicaron cómo han adaptado sus casas a los nuevos usos y cómo cada casa se ha convertido en multitud de viviendas superpuestas. 1000 casas en tu casa. Yo tenía la suerte de poder sacar mi vista, o sea, poder mirar más allá de 20 metros de distancia. Yo creo que no todo el mundo tiene esto y es algo que tenemos que ser conscientes como arquitectos de no solo estamos diseñando lo que están dentro del interior de las paredes, sino qué relación hay con el vecino de delante o con el de atrás, con el que sea, y hasta qué punto tú puedes ayudar al confort de la persona que va a usar tu casa y de la que estamos diseñando. El arquitecto debe siempre, en primera instancia, escuchar y trabajar para quien está trabajando y con esas personas y hacerlo conjuntamente para avanzar precisamente en una idea de arquitectura y de arquitectos y de arquitectas en la que efectivamente se ponga en el centro de todo lo que hacemos a la gente. Yo como arquitecta, cuando diseño en un futuro, creo que me gustaría preocuparme por el usuario y ser consciente que la manera en la que decido las divisiones de una casa o la manera en la que decido cómo se van a relacionar los usuarios y saber que esto cambiará en el tiempo, creo que en mi manera de pensar y de diseñar esto se tiene que ver reflejado. Reinterpretamos nuestras casas utilizándolas fuera de lo preestablecido y con ello de alguna manera también nos reinterpretamos a nosotros mismos. Entender estos cambios será uno de los retos que tendremos como arquitectos. Ha llegado el momento de apostar por la flexibilidad, ofrecer espacios para la vida y el trabajo, incorporar el verde y fomentar la salud y la convivencia a través de la arquitectura.